El día de hoy estaremos analizando lo que es la cuestión de vectores y estaremos calculando en este caso las componentes. Ya sea que si yo tuviera solamente la magnitud del vector y su dirección, ¿cómo puedo encontrar el valor de sus componentes cartesianas o sus componentes rectangulares y viceversa, ¿verdad? En este caso, si yo tuviera solamente las componentes tanto en el eje X como en el eje Y para poder llegar a lo que es la magnitud y la dirección. Vamos a ello. Entonces, tengo este pequeño ejemplo aquí de la representación de un vector en el espacio, en este caso de magnitud r y de dirección θ, ¿ok? Aquí yo desconozco la magnitud de este vector y su dirección. Yo podría suponer que es 45 grados, ¿verdad? Pero como no puedo discernirlo de esa manera, puede que el ángulo inclusive sea menor. Tengo que en este caso hacer uso de las operaciones y de las funciones trigonométricas para poder llegar a este resultado. En este caso, cuando ustedes estén buscando lo que es la magnitud de un vector, si ustedes recuerdan bien el teorema de Pitágoras, nos dije que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ok? En este caso tenemos que el valor de r cuadrada es igual a, en este caso, pues como ya me está entregando el valor de x y el valor de la componente en y, yo las puedo poner de esta forma: 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso, como estamos buscando el valor de r que representa la magnitud de ese vector, yo tengo que aplicar en este caso raíz cuadrada a ambas partes de la igualdad para poder eliminar este valor cuadrático, y pues ya el resultado me quedaría de esta manera. Entonces 5 cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado de estos dos y lo sumo, el resultado para esta operación dentro de la raíz va a ser 25 más 9. Y pues tendría el resultado para esta suma interna de la raíz, sería el cuadrado, en este caso, de 34. Y este valor lo vamos a calcular para obtener lo que es la magnitud del vector. Tengo entonces que la magnitud para este vector es, en este caso, raíz cuadrada de 34, me da queda el resultado 5.83. ¿Ok? En pues aquí yo ya tengo expresado lo que es la pura magnitud del vector, o bien se podría decir que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora me hace falta conocer la dirección para este vector. Si yo quiero conocer la dirección de un vector, tengo que aplicar una función trigonométrica, en este caso muy útil, que se llama la tangente. Si yo quiero aplicar, entonces tengo que decir tangente del ángulo θ. Recordemos que nos dice la tangente que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es la parte que toca al ángulo y el cateto opuesto es el que está mirando de enfrente al ángulo, ¿ok? Este es cateto adyacente, cateto opuesto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cateto en este caso? El cateto opuesto. Si ustedes miran esta línea punteada, es una línea paralela junto con el eje vertical, y lo que yo tengo expresado aquí va a ser en paralelo a esto, por lo tanto la cantidad va a ser la misma. En este caso 3 entre 5. Y pues como lo que estoy buscando en este caso es el valor del ángulo, yo tengo que despejarlo y mandar a la tangente haciendo la función inversa. En este caso la mandaría de esta forma. Lo paso para el otro lado de la igualdad. Va a pasar haciendo su función inversa, tangente inversa, que también se le conoce como arcotangente. ¿Okay? En este caso, tangente inversa de 3/5. Entonces tengo que el valor para el ángulo es 30.96 grados.
Y pues de esta forma yo ya tengo lo que es la magnitud de este vector y la dirección a la cual se está desplazando. Yo ya puedo reemplazar en este caso los números y agregárselos aquí para expresarlo en lo que es el diagrama vectorial. Ahora vamos a calcularlo a la inversa. Cuando yo ya, en este caso, conozco la magnitud del vector y conozco también lo que es la dirección, si yo quiero encontrar el valor de sus componentes. ¿Ok? En esta ocasión vamos a calcular las componentes rectangulares de este vector. Una vez que ya conozcamos en este caso lo que es la magnitud y la dirección de ese vector, al tener estos datos yo ya puedo realizar las operaciones utilizando unas funciones trigonométricas, las cuales me van a permitir llegar a estos resultados, ¿ok? Conociendo para qué, para más que nada ubicar las componentes de este vector, la componente horizontal y componente vertical, en este caso componente de eje X y componente de eje Y. Entonces, si yo quiero encontrarlas, voy a aplicar estas funciones trigonométricas. Yo tengo que sacar para la componente en el eje X, voy a multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y de esta manera calculo la componente en el eje X, R de X, y pues para la componente en el eje vertical, en el eje Y, voy a multiplicar la magnitud del vector R por el seno del ángulo. De esta manera yo encuentro la componente en el eje vertical. Porque en una utilizo el coseno y en otra el seno. Si ustedes se dan cuenta, pues cada una de estas funciones trigonométricas me indica una relación específica. El coseno siempre se relaciona con el cateto adyacente. El cateto adyacente, es decir, como recordarán, es el que está tocando en este caso el ángulo con el cual nosotros estamos tomando la referencia. En este caso, el cateto adyacente es el que se encuentra aquí en el eje X y el cateto opuesto es el que corresponde al eje vertical, al eje Y, que es la línea paralela que tengo aquí. Si yo cambiara el ángulo y lo moviera a esta zona, si ahora estuviera relacionándome junto con esto, simplemente sería cuestión de invertir los papeles. Ahora lo que sería el eje X lo multiplicaría por el seno, y si al eje Y lo multiplicaría por el coseno, ya que en este caso el ángulo cambió su posición y pues el cateto adyacente ahora va a pertenecer al eje vertical y el cateto opuesto al eje horizontal. Voy a realizar el cálculo. Una vez como ya tengo lo que es la magnitud de este vector y lo que es el valor de su ángulo o su dirección, simplemente aplico esta multiplicación y de esa manera podré llegar a las componentes. Voy a multiplicar para el eje X, R de X es igual a 5.83 por el coseno del ángulo, en este caso 30.96. Y voy a tener el resultado para la componente horizontal en el eje X, va a ser en este caso de 5. ¿Ok? Y pues para la componente en el eje Y o en el eje vertical, otra vez multiplico lo que es la magnitud, 5.83 por el seno del ángulo de 30.96. Y voy a tener como resultado, son 3. Que estos son los valores los cuales habíamos considerado inicialmente para llegar a estos otros valores, que es la magnitud y la dirección de ese vector.